Un cordial saludo, profesor y compañeros. En este momento voy a realizar el video correspondiente a administración de bases de datos. Para llevar a cabo esta tarea voy a eliminar primero la base de datos que vengo utilizando durante las pruebas para nuevamente crearla con base al script suministrado para la ejecución de estas actividades. En este momento se está ejecutando el script, ya nos creó la base de datos con los registros que vienen por defecto en el script. En este momento voy a ejecutar entonces la creación del primer trigger. Este trigger corresponde a crear un trigger que cambie el estado del ejemplar cuando se inserta un préstamo. Bueno, en este caso tenemos un error. Resulta que no estoy usando la base de datos correspondiente al ejercicio a realizar. Debe biblioteca. En este momento ya, entonces nos encontramos usando la base de datos de biblioteca. Ya si nos ejecuta el script de creación del trigger. Voy a hacer lo mismo con esta otra ventana. F5 me va a parar sobre biblioteca y voy a verificar que el trigger realice la actividad solicitada, la tarea solicitada, la tarea correspondiente. F5 tenemos entonces que el ejemplar que estamos insertando es el número de material 1, código de ejemplar 1. En este caso, número de material 1, número de ejemplar 1, código de material 1. Nos aparece prestado después de haber hecho la inserción. Estamos haciendo una consulta en la tabla préstamo, una consulta en la tabla ejemplar que la podemos ver acá, préstamo, ejemplar, nos aparece disponible. Luego de haber hecho la inserción se ejecuta el trigger automáticamente y nos realiza un cambio en préstamo. En la tabla ejemplar nos ejecuta el cambio y ya este ejemplar nos aparece con estado prestado. Voy a pasar a la ejecución del siguiente trigger. Crear un trigger que cambie el ejemplar cuando se borra un préstamo. Este trigger lo que hace es actualizar en la tabla ejemplar, pone el estado disponible en el momento en que se ejecuta el borrado de un registro en la tabla préstamo. Tenemos entonces, lo primero que hacemos es consultar la tabla préstamo y la tabla ejemplar, verificando el ejemplar 1 y el material 1, que son los que vamos a eliminar. Nos aparece que en este momento ese material se encuentra prestado actualmente. Posteriormente hacemos el borrado del registro correspondiente a ejemplar 1 y código material 1 de la tabla préstamo. Realizamos la eliminación y podemos ver que finalmente nos aparece el ejemplar como disponible en la base de datos. El siguiente trigger corresponde a crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se inserta un préstamo. En este caso,
estoy poniendo en el campo cantidad la cantidad actual menos 1. Bueno, aquí tengo un problema y es que lo había programado para, para deshabilitar un trigger que me presentaba problema más adelante. Este trigger más adelante me va a presentar inconvenientes con el trigger que estoy creando en este momento. Entonces, create for alter trigger. Voy a hacer la modificación de este trigger. Vamos a ver. Bueno, ahora podemos ver que la cantidad de material para el código de material 1 inicialmente es de 4. Después de hacer la inserción en la tabla préstamo, esa cantidad se ve reducida y queda en 3. Por ahora voy a dejar este trigger con estas dos líneas comentadas. Vamos ahora al numeral número 4. Crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se borra un préstamo. En este trigger tenemos entonces una tarea que se ejecutará automáticamente en el momento en que yo elimine un registro de la tabla préstamo. Me va a actualizar la tabla material y en la tabla material me va a poner el campo cantidad igual a la cantidad actual más 1. Ejecuto el trigger, no me muestra errores. Voy a las sentencias de validación, ejecuto. Vemos que la primera consulta sobre la tabla material me dice que tiene 3 unidades. Después de eliminar el préstamo, en la tabla material me aparecen 4 unidades del material con código 1, que es el que estamos eliminando de la tabla préstamo. Estamos eliminando un registro que apunta hacia el código material y su ejemplar es el 1. Voy a proceder a crear el trigger correspondiente, a crear un trigger que cambie el estado del ejemplar a disponible cuando se realice una devolución. La creación del trigger se ejecutó sin problemas. Voy a pasar a ejecutar unas tareas de validación. Voy a insertar entonces un registro en préstamo. Creamos el registro en préstamo en este momento. Nos cambió el estado del ejemplar. Y voy a realizar entonces la tarea correspondiente a la inserción de la devolución y nos debe mostrar en la tabla ejemplar que cambió el estado del préstamo. Tenemos que teníamos préstamo, estado igual a prestado, ahora el estado es igual a disponible. Lo que estoy haciendo en esta parte es declarando unas variables en las cuales voy a almacenar los valores del último préstamo realizado, ¿cierto? Y posteriormente estos valores, este código de material y este código de ejemplar correspondientes al préstamo con ID 22, los voy a incluir en la tabla de evolución, en un insert dentro de la tabla de evolución
en la cual estoy haciendo la devolución del préstamo, del código de préstamo que tenemos acá, con la fecha actual. Podemos ver que al revisar nuevamente la tabla TBL ejemplar nos muestra que en este momento ya se encuentra disponible este ejemplar de este material. El material número 1, el ejemplar número 1 ya se encuentra disponible nuevamente. En este momento voy a proceder con la creación del trigger del numeral número 6, que dice crear un trigger que evite que se actualice el campo valor de la tabla material. Lo ejecuto y voy a validar su ejecución, que funciona correctamente. En este caso tenemos que en la tabla material tenemos 7 registros. Voy a actualizarlos todos y les voy a poner el valor a todos de 30.000 y me arroja un error. El error fue el mensaje de error es el que se creó o con el que se configuró el trigger. En este caso nos dice no está permitido modificar el valor de los materiales. Si vamos y verificamos el contenido de la tabla material, vemos que ninguno de los valores fue modificado, a ninguno de los valores se le dio el valor de 30.000. El numeral número 7 dice crear un trigger que muestra el valor anterior y nuevo valor de los registros actualizados. Voy a crear entonces el trigger que se encarga de mostrar el valor que tenía anteriormente y el valor con que queda actualizado los registros en la tabla material. Creo el trigger, se ejecuta satisfactoriamente. Vamos a ver entonces los valores en la tabla material y voy a hacer la modificación del material con código 1. Código material 1, fundamentos de bases de datos, lo voy a cambiar por FDB. Ejecuto la actualización y me muestra que el nuevo valor para nombre del material es FDB y que el viejo valor era fundamentos de bases de datos. Verifico la tabla, efectivamente me cambió el valor y durante la actualización me mostró el valor viejo y el valor nuevo. Numeral 8 dice crear un trigger que no permita actualizar el valor del material que tenga un estado prestado. Voy a crear el trigger, voy a ejecutar las sentencias de validación. Tenemos entonces un insert en la tabla préstamo donde estoy insertando código de material y código de ejemplar 1 y 1. El nombre del usuario es el 123 al cual le estoy asignando el préstamo. Vamos a validar entonces
se nos ejecutó el trigger que habíamos creado anteriormente sobre la tabla material. Automáticamente se ejecutó. Le estoy poniendo a este material el nombre FDB. Este material se encuentra prestado y por este motivo me mostró la excepción donde no me permite modificar el registro. A continuación voy entonces a insertar un registro en la tabla de evolución correspondiente al préstamo que se acaba de crear. Ya me aparece el material disponible y me debe permitir actualizar el nombre del material a F. El anterior era guión bajo db, ahora nos va a quedar con guión medio db. F5. Bueno, el viejo era F db, ahora nos quedó con F-db. No nos ejecutó, no nos dio error y el registro quedó guardado correctamente en la base de datos, como podemos ver en la ejecución del select. El siguiente trigger nos dice crear un trigger que cambie el estado del usuario cuando se inserta un préstamo. Voy a ejecutar la creación de este trigger. Se ejecutó satisfactoriamente. Voy a verificar. Tablas de usuarios. Tenemos entonces que el usuario 123 se encuentra vigente. Voy a hacer una inserción en la tabla de préstamo. Y voy a verificar el estado del usuario. Nos aparece en este momento usuario con préstamo. Voy a ir a el numeral número 10. Crear una vista que muestre los datos de los materiales con un valor mayor a 500.000. Ejecuto la creación del trigger. Perdón, no, de la vista. En este momento ya estamos trabajando con vistas y voy a seleccionar todos los registros dentro de esta vista. En este momento me dice que no hay materiales con valor mayor a 500.000. Validamos directamente con una consulta, nos dice que efectivamente no hay nada. Si ejecuto una consulta sobre TBL material, podemos ver que no hay registros con un valor mayor a 500.000. Por lo tanto, el resultado obtenido por la ejecución del select sobre la vista es correcto. El numeral número 11 nos dice crear una vista que muestre los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. En este caso lo que hice fue buscar todos los materiales que sean de tipo audiovisual o revista y a partir de este obtengo el precio mayor. Y se hace el filtrado sobre la tabla material de todos aquellos valores mayores, de todos aquellos valores mayores a este valor que nos devuelve la consulta de los mayores en audiovisuales y revistas. Procedo a ejecutar
la creación de la vista y procedo a realizar la validación. En este caso nos dice que los materiales que tienen un valor mayor que todos los materiales de tipo audiovisual o revista son el colombiano y matemáticas operativas con un valor mayor a 90.000. El numeral 12 nos dice crear un procedimiento que muestre los datos de los materiales con un valor mayor que un valor dado por el usuario. Voy a crear el procedimiento. Se creó correctamente. En este procedimiento le estoy pasando una variable de tipo entero con nombre valor, la cual voy a utilizar para hacer el filtrado en el select. El select estamos haciendo un select de todas las columnas, de todos los atributos de la tabla, de la relación, de la tabla TBL material, donde TBL valor, el campo valor, el atributo valor sea mayor que la variable que le estamos pasando. Voy y ejecuto procedimiento almacenado con el valor de 60.000 y me dice que estos son los materiales que tienen un valor mayor que 60.000. Si cambio este valor por 70.000, entonces ya no nos muestra aquellos valores que inicialmente nos estaba mostrando en 60.000. A continuación voy a ejecutar el numeral número 13, que corresponde a crear un procedimiento que inserte un material. La creación del procedimiento se ejecutó correctamente. Estoy creando un procedimiento llamado SP Insert Material. Las variables que le estoy pasando son nombre, valor, año, código de material, código tipo material, cantidad de tipos varchar de 50 caracteres, entero, entero, entero y entero. Este procedimiento lo estoy definiendo como un insert en la tabla material de nombre, valor, año, código tipo material, cantidad, y le estoy entregando los valores de las variables de entrada, nombre, valor, año, código tipo material y cantidad. Voy a validar el funcionamiento validando inicialmente los datos en la tabla material. Estoy filtrando por valores mayores a 80.000. Tenemos que no hay ni un solo registro con un valor mayor, con un valor igual a 80.000, ¿cierto? Tenemos varios registros, pero ninguno con el valor de 80.000. Tenemos 7 registros actualmente y ejecutamos. El procedimiento almacenado entregándole el título del material, el valor, el año, el código del tipo de material y la cantidad. Y podemos ver que en este momento ya contamos con un octavo material con el valor de 80.000. F5. Tenemos el octavo material con el valor de 80.000. Voy a proceder con la ejecución del procedimiento del numeral número 14, crear un procedimiento que actualice los datos del material. Se crea correctamente. En este caso le pasé el código material, que es el que me va a servir como filtro para seleccionar el registro que quiero cambiar, ¿cierto? Y adicionalmente los datos correspondientes al material que voy a cambiar. Este procedimiento se define como una actualización en la tabla material, TBL material, donde estoy poniendo
nombre de material igual al nombre, valor igual a la variable de entrada valor, año igual a la variable de entrada año, código tipo material igual a la variable de entrada código tipo material, cantidad igual a la variable de entrada arroba cantidad. Voy a ejecutar la validación. Estoy verificando entonces en este caso que en la tabla material tenemos un solo registro con el valor de 80.000. Este registro es el que voy a utilizar para hacer la actualización en la base de datos. Le voy a entregar entonces al procedimiento actualiza material el código de material 8, que es el que tenemos acá. Voy a cambiar nuevo material por cambio. Voy a dejar el valor igual, el año, código tipo material y la cantidad. Los voy a poner como año 2009, código tipo material lo voy a poner como tipo 2 y la cantidad de material es de 2. Nos muestra la información, se nos ejecuta automáticamente el trigger de actualización donde nos muestra el material viejo y el material nuevo. 2010, 2009, código tipo material 2 y cantidad pasó de 3 a 2. Voy a proceder con el numeral número 15. Crear un procedimiento que borre un préstamo. Se creó satisfactoriamente. En este caso le estoy pasando el código del préstamo como parámetro de entrada al procedimiento. El procedimiento se define como la eliminación dentro de la tabla TBL préstamo de los registros donde el código del préstamo es igual a la variable de entrada código de préstamo. Voy a realizar las validaciones. Tengo un código de préstamo, el más alto o el mayor dentro de la tabla TBL préstamo es el código de préstamo 24. Voy a realizar el borrado de este préstamo. Se ejecuta el borrado, voy a realizar la validación. Bueno, no, me faltó cambiar este valor. Ahora sí. Estamos eliminando el registro en la tabla préstamo y nos está actualizando la tabla material. Por tal motivo se nos ejecuta automáticamente el trigger de actualización en tabla material y nos muestra que el valor anterior de disponibilidad era de 1, ahora es de 2. Eliminamos el préstamo con código 24. Por lo tanto, ya el máximo préstamo es el 23. Igual, si hacemos un select sobre toda la tabla, tenemos que no tenemos ya, encontramos que ya no existe el código de préstamo número 24. Voy a proceder con la ejecución del numeral número 16, que consiste en crear una función que muestre los datos del material con un título encontrado por el usuario. Ejecuto la creación de la función. La función se define como la consulta sobre la tabla material, donde material, el nombre del material, sea igual al título, a la variable de entrada título suministrado a la función. Vamos a ejecutar la validación sobre esta función. Tenemos que le estamos pidiendo un título, un material cuyo título sea cambio y nos trae precisamente código material 8 que su título es cambio. Procedo con la ejecución del numeral número 17
que nos dice crear una función que muestre los días de retraso después de la fecha de devolución. Trigger se ejecuta satisfactoriamente. Este lo defino como la consulta, pues lo que retorna la función es un select sobre la tabla préstamo, donde el código material es igual a la variable de entrada código préstamo, y sobre ese registro valido la fecha de devolución que estaba programada para ese material. A la fecha actual le resto esa fecha de devolución y me da los días de atraso. Voy a hacer la validación sobre la base de datos. Voy a ingresarle el código de material 23 y me dice que tengo menos 30 días de atraso. Pues lo que quiere decir es que no tengo atraso en el material número 23. Si vamos y miramos nuevamente, resulta que el material con código 23 tiene fecha de entrega precisamente dentro de 30 días. Si hacemos la prueba con el código de material número 18, tenemos que los días de atraso en el material número 18 es de 2.954 días. Paso a ejecutar el numeral número 18. Crear una función escalar que muestre el máximo valor de los materiales. Se ejecuta satisfactoriamente. En este caso, la función máximo valor materiales la defino como el retorno del valor del máximo valor encontrado dentro de la tabla TBL material. Procedo a la validación de la función. Tenemos acá todos los materiales allí y el mayor valor es de 90.000. Si ejecuto entonces en este momento la función, nos entrega ese valor. El numeral número 19 consiste en crear un usuario para la base de datos donde solo pueda consultar las tablas. Voy a proceder con la creación de este usuario. Primero creo un login a nivel global. Voy a llamar solo lectura. Voy a asignar un password con la intención de no tener que crear un usuario en Windows y loguearme con ese usuario. Entonces voy a hacerlo con autenticación de SQL Server. Voy a propiedades, le asigno permisos sobre la tabla de biblioteca 2016 y los permisos van a ser de solo lectura. Le doy a aplicar, automáticamente entonces me crea un usuario dentro de la base de datos de biblioteca 2016 con permisos de solo lectura. Voy a iniciar una nueva sesión, una nueva instancia del SQL Server para validar entonces el funcionamiento de este usuario. Voy a utilizar SQL Authentication, voy a usar el usuario recientemente creado, conectar,
lectura. Tenía un error en el password, al parecer. Ahora vamos entonces a intentar acceder a cualquier otra base de datos. No tengo acceso a ninguna otra base de datos, excepto la que le asigné. Tablas. Tenemos entonces acceso de lectura sobre las tablas. Vamos a verificar la inserción. Ejecutar la inserción y me dice, se denegó el permiso insert en el objeto tbl material, base de datos biblioteca 2016, esquema dbo. De esta manera entonces verificamos que el usuario tiene permisos de solo lectura sobre la base de datos. Voy a salir entonces en este momento, guardar, no. El numeral número 20 solicita generar la documentación de la base de datos utilizando un programa compatible con SQL Server DexDB. Investigando en internet encontré DBDesk, descargué la versión de prueba, le ingresamos el nombre de la base de datos, el servidor. En este caso estamos utilizando Windows Authentication, autenticación de Windows. No he cambiado los parámetros por defecto en estas opciones y le digo generar. Él me genera entonces el diccionario de datos de la base de datos, la documentación de la base de datos. Agradezco su atención.